Bienvenidos amigos siguientes de Radio Face Ecuador, es el otro amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y el día de hoy voy a contar de cómo el señor constitucionalista Mauro Andino le dice sus cuantas verdades en la cara a todos los pauteros en relación a la señora Diana Salazar y su accionar bastante polémico para algunos casos, en los cuales sabemos que va con todo y en otros bastante tibia, esto dejando en el mercado en que sí se les debe realizar un proceso de control en la asamblea de fiscalización, porque muchos ya piden que se olvide eso. Sabemos de dónde viene, de lo que buscan impunidad. Sin embargo, con la situación que está pasando, no se da de esta forma y él lo deja ver bien claro. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y pasemos a ver la nota. Mauro Andino, ¿quién es Diana Salazar? ¿Cómo definirla? ¿Cómo calificarla? Por favor. Andrés, muy buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. A ver, yo creo que sin duda alguna es necesario enmarcar el contexto y la realidad del país. Todos los ecuatorianos estamos a favor de que se luche contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la corrupción. No obstante de aquello, me parece que la fiscal general Diana Salazar ha tenido buenas ejecutorias, pero también ha tenido malas actuaciones. ¿Y a qué me refiero? Creo que en determinados casos ha respetado la Constitución y la ley penal, ha actuado con celeridad, ha actuado con contundencia como corresponde, pero en otros casos me parece que sí ha operado una dependencia ideológica y una selectividad, ralentizando, demorando ciertos casos. Y en ese sentido, me parece que es fundamental, y cierro con estas dos ideas finales, es fundamental entender que aquí no debemos defender ni a Diana Salazar, ni a un actor político en concreto, llámese como se llame, sino que se debe defender la institucionalidad, que Fiscalía haga bien su trabajo, pero que también el contrapeso democrático de otras instituciones como la Asamblea también puedan controlar legítimamente lo que hace Fiscalía o lo que hace cualquier otro órgano de control. Se ha señalado insistentemente, Mauro ahora ha subrayado de que tiene un comportamiento selectivo y se la señala, se la califica como la fiscal 1020, por favor. Bueno, el ministro Juan Sebastián Roldán llegó a decir que el presidente Moreno era quien había escogido a Diana Salazar. Entonces, además de eso, si nos fijamos en su trayectoria, ella no tiene una trayectoria académica que haga lucir sus conocimientos jurisprudenciales. Segundo, cuando tú dices la 10/20, fue sintomático de la forma un poco sesgada de cómo se la escogió. Y tercero, la famosa tesis de la impericia. Es decir, que no, para mí no tiene todo esa suma de condiciones académicas y de práctica de la jurisprudencia con casos muy importantes. No digo el caso de la FIFA, sino casos que ella haya llevado como una gran abogada con un historial de éxito en el derecho. Pues eso a mí me hace dudar de su comportamiento, no jurídico, pero sí político, tal como se la presentó. Muchísimas gracias. Jorge. Definitivamente a la política. Y por eso es que los políticos, aquellos que quieren controlar la información de la fiscalía, aquellos que quieren controlar la justicia a través de controlar la información, son quienes la califican de esa manera. Por ende, y para mi criterio, lo único que merece Diana Salazar es agradecimiento por parte del pueblo ecuatoriano, sobre todo por la lucha que ha dado contra la corrupción, contra el crimen organizado y por prenderles la luz a todos los corruptos que hoy día la califican de selectiva y de 10/20. Ya, Pablo, te doy la palabra en un instante. Solamente esto, que los políticos se ven afectados. Por favor. Mire, Andrés, aquí hay que señalar con hechos fácticos y concretos cuándo Diana Salazar ha actuado bien y cuándo ha actuado mal. Yo celebro la celeridad con la que ha actuado, por ejemplo, en casos como Metástasis o Purga, pero también rechazo que haya actuado con absoluta lentitud en otros casos. ¿Quién repartió los hospitales en el gobierno de Lenín Moreno? La ex ministra María Paula Romo. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Y yo creo que si es que aquí se quiere denunciar la corrupción, y yo no he venido a defender a nadie, tiene que hacérselo, venga de donde venga, hay que atacar a ese cáncer. Y hay otros casos de selectividad y también de grave persecución. El caso del informático sueco Olavini. El caso de la científica quiteña Linda Guamán. Cuando se allanó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano ciertamente desprestigiado, pero se allanó mientras su presidenta Sofía Almeida estaba en estado de gravidez, estaba embarazada, tal cual como ahora está embarazada la fiscal Diana Salazar. Y creo que, para cerrar, los hechos concretos, casos Danubio en el gobierno de Guillermo Lasso, León de Troya, se han procesado a los narcogenerales, los audios de la general Tania Varela, del general Vargas Ponce. Alguna vez les llamó a que dé su versión, por lo menos, Guillermo Lasso, cuando en un audio de un vocal del Consejo de la Judicatura señaló con absoluta claridad que por pedido expreso de Guillermo Lasso estaba interfiriendo para que se dicte una sentencia a favor en
en una acción de protección para mantener en el puesto a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. También en área pública está sometida al escrutinio público, pues uno puede decir y puede criticar sus formas de actuar. Además, si uno mira el país y somos sinceros con lo que está pasando en el país, uno se da cuenta que hay una crisis profunda en el sistema de justicia del país. Hay una cascada de corrupción en jueces, en distintos lugares del país y sobre todo en las fiscalías. La señora Diana Salazar, que además cuando tú la miras exponer en la Asamblea Nacional, por ejemplo, las primeras etapas, es una persona que no tiene un dominio ni siquiera del lenguaje, ni siquiera de las categorías que se manejan en la jurisprudencia. Y además, una cosa muy importante, cuando uno dice político también dice económico. Aquí hay una configuración de relaciones políticas, de relaciones económicas, de las cuales no está exenta una fiscal. Ella está inmiscuida como actor político, como fiscal general de la nación, por las participaciones en las entrevistas de televisión, que hay intereses. No podemos negar que en este país hay intereses políticos, económicos. Y cuando hablamos del narcotráfico, que se ha incrustado en el sector público, lo que estamos diciendo es cómo se permitió que el narcotráfico ingrese al sector público, ingrese a la policía, ingrese a las Fuerzas Armadas. No lo digo yo, lo dijo un embajador norteamericano aquí en el país. De esas investigaciones no sabemos nada. Nunca supimos quiénes son esos generales. No sabemos en qué parte de la policía, de toda su estructura, ni sabemos tampoco en la militar dónde se incrustó. Entonces hay una connivencia de la política, pero también hay una connivencia de ciertos poderes económicos y casi complicidad y a veces casi, digamos, una asociación con sectores económicos muy fuertes de este país para que el narcotráfico haya hecho de este país un jardín. No nos olvidemos de eso porque frente a esos casos la fiscal también tiene omisiones. Yo he anotado algunas cosas. Mira, el tema del Gran Padrino, el tema León de Troya, el tema de Celia, el tema de Carlos Polis, etcétera, los Carol, ha alejado. En estas observaciones que pueden hacer todos, pueden haber cargas raciales, por ejemplo, pueden haber cargas de género, por ejemplo. No, en absoluto, no. En absoluto, a mi No, parecer, en el caso tuyo, no, yo me he referido a su condición de una persona que debe conocer las cosas. Me he referido a sus relaciones políticas y económicas. Me he referido a su comportamiento como funcionaria. Nada tiene que ver con su color ni con su condición de mujer. Jorge, ¿existen elementos como para llevar al banquillo de los acusados a Diana Salazar? Bueno, cuando dices banquillo de los acusados, parece a juicio no político, ¿no? Como que si fuera Robespierre a cortarle la cabeza y eso no va a pasar. Bueno, dos cosas. Creo que sí, creo que merecía que se le enjuicie políticamente. Su vinculación, su defensa, su sesgo por tratar unos temas y por no tratar otros son muy importantes, muy evidentes. Lamentablemente, mira, hay una cosa interesante. Cuando tú miras cómo se la trata a ella en los medios de comunicación en general, se la trata muy delicadamente, no se la critica. Estamos en una mesa, afortunadamente, poniendo sobre la balanza miradas que pueden equilibrarse o no, no importa, pero su accionar político, a pesar de lo que dice Pablo sobre lo técnico, no ha sido así, porque todo lo que ella ha argumentado siempre tiene un sesgo político. Sobre todo, mira tú cómo hablan de las personas, los prófugos, una serie de lenguaje que deslegitima a gente que puede ser culpable o no, pero a quien tiene que seguírsele el debido proceso. Como lo podemos entender, esto es lo que más cuidan los medios pauteros que tratan y respaldan a la señora Diana Salazar. Esto es de persecución, a lo mejor muchos dirán por su raza, por su color, o hasta incluso por ser mujer. No, ni mucho menos. Sino se trata de un sentido de justicia, pues ella sí tiene un miramiento al momento de hacer y perseguir un delito. Si ve que es un correísta, ella busca y hace lo posible e imposible. Sin embargo, si hay alguien del lado de sus aliados, ella simplemente dirá que el proceso es largo y que todo esto es demoroso. Y eso se ha evidenciado en muchos procesos que se dilatan hasta el punto de olvido. Sin embargo, aquí no hay olvido y todo esto sale a la vista. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube. Nos vemos hasta la próxima.